Muy buenas tardes, los saludo a Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para el día de hoy, el séptimo tema principal, que tiene como título Cómo elaborar una oferta exitosa, que es la edición de este año, la primera edición del año 2000, de este año 2022. La semana pasada dictamos consultas y observaciones a las bases y la próxima semana, jueves, a partir de las 6 de la tarde, vamos a dictar admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, que es el tema número 8. Como ya se les ha informado anteriormente, todos los temas que dictamos, los videos de estos temas que ya han sido dictados, se encuentran publicados en nuestro canal de YouTube. Al final dejamos el enlace, pero ustedes pueden ingresar a YouTube y buscan compras estatales todo seguido, compras estatales, y va a aparecer ahí nuestro canal de YouTube y están todos los videos de las ediciones anteriores, inclusive, todos completos, y también ya están publicados los 6 últimos temas que hemos dictado hasta la semana pasada. Las diapositivas también se publican en nuestra cuenta de SlideShare para aquellos que no las tengan. Les damos la bienvenida nuevamente a los que nos siguen por YouTube y por Facebook, informándoles que lamentablemente los que nos siguen por esas plataformas no tienen acceso al módulo de preguntas ni tampoco al material complementario, así como tampoco van a recibir el certificado digital de asistencia que solo lo emite esta plataforma de GoToWebinar, que es nuestra plataforma oficial. Los invitamos a los que nos siguen en Facebook y YouTube a que la próxima semana se registren en la plataforma oficial de GoToWebinar para que puedan acceder a estos otros beneficios. Entonces le decía yo que el programa este de contrataciones exitosas con el Estado tiene 12 temas principales y tiene 12 temas complementarios que estamos mostrando en la pantalla. Son 24 temas que comprende este programa de capacitación que van a ser dictados un tema cada semana, al cual están todos cordialmente invitados. Entonces, le decíamos que ya hemos dictado la semana pasada, ¿no? El tema consultas y observaciones a las bases y anteriormente el tema cómo analizar las bases de un procedimiento de selección. Entonces, nos encontramos en una situación en que ya hemos identificado un procedimiento de selección en el SEACE, no es el primer paso, hemos revisado las bases, las hemos analizado, nos hemos registrado en ese proceso, si hemos determinado que nos vamos a presentar a ese proceso, nos hacemos un análisis de las bases, vemos si es que podemos cumplir con lo que nos solicitan, ¿no? Si vamos a participar en el proceso, nos registramos en el proceso. Si es necesario, formulamos las consultas y observaciones a efectos de tener claridad respecto a lo que se va a solicitar en la oferta y a cómo se va a ejecutar la prestación, ¿no? Luego esperamos que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones publique las bases integradas del procedimiento de selección y con las bases integradas del procedimiento de selección ya podemos elaborar finalmente nuestra oferta, ¿no? Evidentemente desde antes ya hemos estado copiando los documentos, pero con las bases integradas o las bases integradas definitivas, de ser el caso, ya tenemos que elaborar finalmente nuestra oferta, ¿no? Cuando se trata de una licitación pública o un concurso público, el plazo desde que se da la convocatoria hasta que presentamos la oferta pueden haber pues unos 34 días hábiles, más o menos en promedio, ¿no? Como mínimo, inclusive, porque a veces se alarga mucho más. Yo he visto procesos que se alargan pues hasta meses, ¿no? Que se van postergando y postergando y postergando, sobre todo en la etapa de absolución de consultas y pasan varios días, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, evidentemente, le genera a una empresa gastos operativos, ¿no? El tiempo del personal que está allí para preparar la oferta, ¿no? De repente una asesoría, de repente profesionales que yo necesito contratar para que me faciliten sus contratos y luego poderlos presentar, ¿no? O sea, hay gastos que se están generando en todo ese momento que yo tengo para elaborar mi oferta. Ahora, ¿y qué sucede si yo presento mi oferta y mi oferta no es admitida o es descalificada o no obtengo el puntaje que yo esperaba y de tal manera no puedo acceder a la buena pro? Entonces, todo ese tiempo que ha transcurrido y esos recursos que hemos invertido para poder presentar una oferta son recursos perdidos, ¿no? De allí la importancia de este seminario, bueno, de todo lo que estamos dictando,
para poder conocer, ¿no?, qué es lo que debemos tener en consideración a efectos de elaborar una oferta que sea admitida, que obtenga el puntaje que yo espero, porque va a haber momentos en que de repente mi oferta no va a llegar a los 100 puntos, pero de repente voy a llegar a los 98, a los 95, ¿no? Pero mi meta es esa, ¿no? O llego a los 100 puntos o llego a los 98, 95, que más ya de repente no puedo llegar, ¿no? Entonces, esa es la idea, y que mi oferta sea admitida y que mi oferta sea calificada. Entonces, en los seminarios anteriores de cómo analizar las bases del procedimiento de selección y consultas y observaciones a las bases, nos les decíamos que estas bases estándar que ha aprobado el OCE ahora tienen dos grandes secciones, la sección general y la sección específica, ¿no? En la sección general encontramos 3 capítulos y en la sección específica encontramos 5 capítulos con también una relación de anexos. Pero estas bases tienen también algunas notas y advertencias, ¿no?, que nosotros tenemos que revisar, conocer y analizar, porque allí se están dando ciertas indicaciones, ¿no?, importantes a efectos de poder preparar una oferta que nos permita eventualmente acceder a la buena pro del procedimiento de selección, que es lo primero, ¿no? Porque yo tengo la buena pro, luego de obtener la buena pro tengo que suscribir el contrato y luego de suscribir el contrato tengo que ejecutar el contrato, ¿no? Entonces son situaciones que tienen que ir pasando para que mi contratación sea exitosa, ¿no? Porque ahí se dan situaciones en que alguien accede a la buena pro, pero por alguna circunstancia no logra suscribir el contrato. O también hay quienes suscriben el contrato, pero en la ejecución del contrato se presentan algunas dificultades que hacen que la contratación no sea exitosa, ¿no? De repente la aplicación de penalidades, la resolución del contrato, la nulidad del contrato, ¿no? Que van a determinar, ¿no?, que si yo pensaba ganar pues el 10% del monto que me han contratado, de repente no gano ni el 1%, ni el 2%, de repente hasta pierdo plata. O peor aún, que me puede llevar a una situación, ¿no?, de un procedimiento sancionador, de un resarcimiento por daños y perjuicios, o lo peor aún, una denuncia penal, ¿no? Entonces, de allí la importancia, ¿no?, de conocer todo lo que les hemos venido diciendo hasta ahora del tema del día de hoy y los temas que vienen más adelante. Entonces, nosotros ya tenemos unas bases estándar que nos van a permitir, ¿no?, actuar de una mejor manera y tomar mejores decisiones. En esta sección general, por ejemplo, en el numeral 1.7 de la sección general, respecto al tema del día de hoy, ya nos habla y nos dice forma de presentación de ofertas. Acá ya nos están dando indicaciones de cómo tenemos nosotros que presentar nuestras ofertas. Lo primero que nos dice este numeral es que las ofertas se presentan conforme a lo establecido en el artículo 59 del reglamento. Más adelante vamos a ver qué nos dice este artículo. Y luego nos dice las declaraciones juradas, formatos o formularios, etcétera, etcétera, deben ir firmados por el postor firma manuscrita. Los demás documentos deben estar visados. O sea, hay firmas, hay visto bueno. En el caso de persona jurídica, por el representante legal, y en el caso del postor, por él mismo, ¿no? Luego aclara, dice, no se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas deben ser presentadas foliadas. El numeral 59.1 del artículo 59 nos dice, los documentos que acompañan las expresiones de interés, las ofertas y opciones se presentan en idioma español. Entonces acá nos dan una información más respecto, ¿no? Acá nos decía el artículo 59. Entonces el artículo 59 nos está diciendo en primer lugar que se presentan en idioma español. Si es que hay un documento que no está en idioma español, señala que debe adjuntarse su respectiva traducción por traducción público juramentado o traductor colegiado certificado. Y además señala que el postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que están en mi oferta. O sea, a mí me dio un documento, un tercero, ¿no? Yo no voy a decir, no, él tiene la culpa de que ese documento sea inexacto, sea falso. No, señor, porque acá está diciendo bien claro que el postor, o sea, quien presenta la oferta, se hace responsable por los documentos que está incluyendo, ¿no?, en su propuesta. Yo no me voy a liberar de responsabilidad, no señalando, no, a mí me lo dio un tercero. No, bien claro está acá que el postor es el responsable. Luego nos señala que cuando los documentos deben estar suscritos por el postor o su representante legal o apoderado designado para dicho fin.
Entonces, en consecuencia de lo que hemos visto hasta ahora, en resumen de lo que nos dice el artículo 59, primero, que los documentos se presentan en idioma español. Cuando los documentos no están en idioma español, se adjunta la traducción efectuada por traductor público juramentado o por traductor colegiado. Luego nos indica que la información complementaria, y habla de complementaria, ¿no? Debe estar, que está contenidas en instructivos, catálogos, pueden ir en idioma original. Pero ojo, está hablando de la complementaria, o sea, aquella que no me ha sido solicitada con algún fin específico. Por ejemplo, si las bases dicen, deberá adjuntarse catálogos para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, eso no es información complementaria, es documentación de presentación obligatoria. Solamente la información complementaria, ¿no?, se puede presentar en idioma original en caso que no esté en castellano. Luego nos dice que el postor es responsable de la exactitud, veracidad de los documentos y que deben estar suscritos los documentos por el postor o por su representante designado para ese fin. Pero habíamos leído anteriormente acá, ¿no?, que no se acepta el pegado de firmas, ¿no? Y cuidado con esto porque por mucho tiempo se estuvieron descalificando o no admitiendo ofertas cuando un comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones encontraba el pegado de una firma, o sea, no era una firma manuscrita como señala este numeral 1.7. Entonces acá hay que hacer la precisión que si bien es cierto, acá dice que no se acepta, ¿no? El hecho de que diga que no se acepta no quiere decir que la oferta no tiene que ser admitida ni tiene que ser descalificada, porque hay que ver otros supuestos, ¿no? Como por ejemplo, que la normativa permite subsanar, ¿no?, la falta de alguna información, como puede ser la firma y el visto bueno, pero esta subsanación de la firma, por ejemplo, solamente procede para los documentos que no están en el precio. O sea, si yo en el anexo número 6 o que corresponda donde está el precio, ¿no?, y que tengo que presentarlo de manera obligatoria, no está con firma pegada, escaneada, eso sí no es subsanable. Pero si está en el anexo número 1, en el anexo número 2, declaración jurada del postor, ¿no?, del artículo 52 o en otro anexo, eso sí puede ser subsanado. O sea que si mi oferta no es admitida porque el comité dice, oye, has pegado la firma en el anexo número 1, descalificado o no admitido, eso es subsanable en virtud a lo que señala el artículo 60 del reglamento, ¿no? Con eso no les estoy diciendo yo ahora que peguen su firma, no lo hagan, porque te van a buscar, le van a dar un motivo al comité de selección para no admitir su oferta o para descalificar su oferta, ¿no? Pero en caso, el criterio es el siguiente, ¿no? En caso que se me haya pasado, que de repente no tenga el gerente al lado para poderlo firmar, bueno, puedo pegar una firma sabiendo que la normativa me permite subsanarlo, menos en el anexo número 6, que es el precio, ¿no? Esa es la aclaración que les hago. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿no? Y eso está acá, el artículo 60 señala que cuando hay alguna omisión, ¿no?, o error material o formal en la oferta del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, tiene que darnos plazo de un día por lo menos, un día hábil por lo menos, para subsanar, ¿no?, la omisión advertida. Esto se notifica en la actualidad a través del propio SEACE, ¿no?, en la plataforma del SEACE, y también un correo electrónico que es el del RNP. Entonces, esta notificación se hace al correo electrónico del RNP del postor y también a través del SEACE. Por eso que siempre les hemos recomendado que tenemos que hacerle seguimiento al SEACE cuando yo estoy participando en un proceso. Si he presentado mi oferta, tengo que estar verificando el SEACE si es que de repente por ahí hay una notificación que me diga, oye, tienes que subsanar. O sea, se notifica a través del SEACE, se notifica también en paralelo al correo electrónico del RNP del postor, y esta subsanación se presenta también a través del SEACE. El artículo 60 señala cuáles son los supuestos que me permiten subsanar, ¿no? Y nos indica que se puede subsanar, entre otros, esto, ¿no?, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo. O sea, en el anexo número 1, el anexo número 2, el anexo número 3, si me falta alguna información ahí, ¿no?, la puedo subsanar. Si falta la información del plazo o del precio, ¿no?, eso sí no se puede subsanar, ¿no? Si hubiera un error en el plazo, por ejemplo,
yo pongo en letras 60 días y en números pongo 45, ¿no? Eso es una incongruencia o una contradicción en la oferta que no me va a hacer no se me va a permitir subsanar, ¿no? Porque nos señala bien claro esto, que se puede subsanar omisiones o errores formales, ¿no? En las declaraciones juradas o formatos distintas al plazo y al precio. Se puede subsanar la nomenclatura del procedimiento de selección y la falta de firma o foliatura, ¿no? Y esta falta de firma, más adelante vamos a ver que solamente que cuando se trata de la oferta económica, ahí no puede ser subsanado, ¿no? Entonces, si hay un anexo, por ejemplo, que está con firma pegada, ¿no? Se puede subsanar, o que no lo firmó mi representante legal, se puede subsanar. Se puede subsanar la legalización notarial de alguna firma. Las promesas de consorcio, por ejemplo, se piden con firmas legalizadas. Si yo no tengo una legalización de una firma en la promesa de consorcio, presento mi promesa de consorcio y el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones está en la obligación, no es una facultad, sino está en la obligación de otorgarle plazo al postor, ¿no? Para subsanar la falta de legalización notarial en el contrato de consorcio, por ejemplo, o de repente en alguna carta de compromiso que se pida con firma legalizada. La traducción, de acuerdo a lo que señala el artículo 59.9, no habíamos visto que los documentos que están en idioma extranjero tienen que ir acompañados de traducción. Si yo no presento la traducción, o sea, está el documento en idioma extranjero y no presenté la traducción, se me permite subsanarlo también. Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de constancias o certificados, pero no cualquiera, sino aquellos que hayan sido emitidos por entidades públicas, ¿no? Si hay un error o falta de una fecha de emisión o una denominación en una constancia o un certificado que ha emitido un ministerio, Digesa, SUCAME, por ejemplo, si hay un error, se puede subsanar. Los referidos a las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias en materia de acreditación existiera al momento de la presentación. O sea, si en un documento yo tengo una información y si en otro documento tengo otra información, pero es claro de que se trata de un error material, ¿no? Porque hay otros documentos que señalan cuál es la información correcta o porque hay información pública que me dice cuál es la información correcta, entonces también procede su sanción. Por ejemplo, el RUC, ¿no? Si yo pongo un RUC de mi empresa en un folio, ¿no? Y en otro folio está el RUC correcto, y además uno ingresa a la página de SUNAT e identifica cuál es el RUC correcto, entonces se da cuenta de que ese es un error, ¿no? De tipo material, ¿no? Que se permite subsanar. Los errores u omisiones contenidos en documentos, estos son errores o omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública o por un privado ejerciendo función pública. Y este es el supuesto de la no presentación de algún documento que ha emitido una entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Estos dos casos son interesantes, ¿no? Y acá hay una aclaración que respecto a estos documentos G y H, ¿no? Los errores en documentos emitidos por entidad pública o la no presentación de un documento emitido por entidad pública o privado ejerciendo función pública están referidos solamente a autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro y otros de naturaleza análoga. O sea, no son cualquiera. No tienen que tener una finalidad. Cuando este documento es una autorización, es un permiso, es un título, por ejemplo, un certificado de Digesa, del SUCAMEC, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Del Ministerio de Transporte para ejercer el servicio de courier, mensajería, ¿no? Si yo no lo he presentado, por ejemplo, ¿no? Puede ser subsanado. Y acá está la aclaración de esta, ¿no? En el precio, en el documento que contiene el precio u oferta económica, puede subsanarse la rúbrica y la foliación, o sea, el visto bueno que va a un costado y la foliación, que es la numeración del folio. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. ¿Okay? Eso es lo que decía yo, ¿no? Si yo se me pasó y pegué la firma en toda mi oferta, ¿no? Y la pegué también en la oferta económica. Si era obligatorio presentar el anexo de la oferta económica, no voy a poder subsanar. Porque acá bien claro dice que no se puede subsanar la falta de firma en la oferta económica. Si yo he pegado, es como que esa firma no estuviera.
Luego señala, en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último, ¿no? O sea, en el caso del precio, si yo pongo un precio en montos y otro precio en letras, hay una diferencia, prevalece el monto en letras. Cuando es un proceso a precios unitarios y quien está evaluando la oferta, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, advierte un error aritmético, o sea, en una suma, una multiplicación, una resta, una división, no se hace la corrección, ¿no? Anteriormente esto, cuando había un error aritmético en una oferta, la oferta era descalificada o era no admitida, pero ahora la normativa señala que no se descalifica la oferta, sino se corrige el error, ¿no? Y se adecua la oferta, pero sin variar los precios, ¿no? O sea, yo no puedo variar los precios unitarios, pero sí las multiplicaciones, las divisiones o las sumas, de ser el caso, ¿no? Eso sí se puede corregir. Y hay resoluciones de tribunal que inclusive señalan de que eso se puede hacer también en procesos de suma alzada, no solamente en precios unitarios. Ahora, entonces yo he elaborado mi oferta, ¿no? Según lo que me indican las bases, ¿no? En idioma español, ¿no? Con firma, con el visto bueno, ¿no? Todo lo que lo hemos visto hasta este momento, ¿no? Y también hay una situación que nos habla de la normativa, que está en el 1.12 de las bases del procedimiento de selección, respecto al rechazo de las ofertas, ¿no? Concordante con el artículo 68 del reglamento. Y señala que el comité de selección o el órgano encargado de las votaciones revisa las ofertas económicas que cumplan con los requisitos de conformidad, ¿no? Y procede de acuerdo a lo que señala el artículo 68. Si se rechaza alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los postores que siguen en el orden. O sea, antes de calificar una oferta, se hace la verificación del precio de las ofertas para ver si está en alguno de los supuestos de rechazo de la oferta, ¿no? Que puede ser si se excede del precio, ¿no? En el caso de obras o consultoría de obras, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En el numeral 1.7 de la sección general también nos habla de esta forma de presentación de las ofertas y nos dice que los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar tienen carácter de declaración jurada. Como sabemos, ahora la presentación de ofertas es electrónica, ya no se presenta en modo físico, ¿no? En acto público o en la mesa de partes de la entidad, no, se presenta a través del SEACE. Y antes de poder adjuntar la oferta en la plataforma, hay que ingresar una información en formularios electrónicos del SEACE, ¿no? Entonces, lo que señala este numeral 1.7 es que la información que yo ingreso en estos formularios electrónicos del SEACE tienen carácter de declaración jurada, lo primero que hay que tener en cuenta. Luego nos dice, cuando existe contradicción, ¿no? En la información que está ingresada en este formulario electrónico y los documentos que están escaneados, o sea, el documento físico de mi oferta, prevalece la información de los documentos escaneados, ¿no? Si me equivoqué de repente al ingresar mi RUC o el dato de algún consorciado en el formulario electrónico, ¿no? Prevalece lo que está en mi oferta escaneada. Luego señala que no se va a tomar en cuenta las ofertas que se presentan en físico a la entidad, claro, porque todo ahora es a través del SEACE. Y en la sección específica también hay algunas disposiciones, ¿no? Ya más claras y más precisas respecto a cómo tenemos que elaborar o preparar nuestras ofertas. Entonces, en esta sección, ¿no? En el capítulo número 2, encontramos la información referida a la documentación de presentación obligatoria y que son los documentos para la admisión de las ofertas, ¿no? O sea, estos documentos que están en este numeral 2.211, la relación de documentos allí, nos va a indicar ¿no? Que esos documentos van a determinar que la oferta sea admitida. Luego, en el capítulo 3, ¿no? Puede haber algunas condiciones si me voy a presentar en consorcio, que son partes que ustedes tienen que revisar para poder elaborar sus ofertas, ¿no? Si voy a ir en consorcio, tengo que buscar en el capítulo 3 si es que existe alguna disposición respecto a los consorcios, que puede ser un número máximo de consorciados, un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado o un porcentaje mínimo de participación
en la ejecución del contrato para el integrante que aporta mayor experiencia. O sea, si voy a ir en consorcio, tengo que tener cuidado con esta información que esté en este capítulo 3. Si no hay esta información, quiere decir que yo tengo la libertad para poder consignar los porcentajes de cada integrante del consorcio y el número de consorciados, ¿no? Pero esto es importante revisar justamente para poder elaborar las ofertas. En el capítulo 3, también en el numeral 3.2, encontramos los requisitos de calificación, que pueden ser capacidad legal, capacidad técnica y profesional y la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Entonces acá yo reviso y veo qué documentos me piden para acreditar la capacidad legal, qué documentos me piden para acreditar la capacidad técnica y profesional y qué documentos me piden para acreditar la experiencia del postor, ¿no? Ahora, no todo esto es obligatorio. De repente, en un proceso no hay capacidad técnica y profesional, solamente experiencia del postor, pero esto es la regla general, ¿no? Y en el capítulo 4 encontramos los documentos que yo tengo que incluir en mi oferta para que mi oferta sea evaluada, ¿no? Puede ser solamente el precio o pueden haber otros factores como el plazo de prestación del servicio, sostenibilidad ambiental, garantía comercial, el sistema de gestión de calidad, etcétera, ¿no? O sea, pueden haber otros factores. Entonces yo tengo que revisar qué documentos me están pidiendo para que mi oferta sea evaluada y de tal manera que yo pueda obtener un puntaje adecuado, ¿no? Entonces, allí tenemos la información importante de qué documentos tengo que tener yo en mi oferta. O sea, primero hemos visto cuáles son las formalidades de documentos, con firma, con visto, con foliatura, en idioma castellano, no vale el pegado de firmas, ¿no? O sea, ya hemos visto todo eso. Y luego hemos visto qué documentos tienen que ir en mi oferta. Y en la sección específica, ¿no? Hay algunas notas importantes al final del numeral 2.2.2, ¿no? Señala, el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, documentos para la visión de la oferta 2.211, requisitos de calificación 3.2 y factores de evaluación capítulo 4. Entonces, cuando yo voy a elaborar mi oferta, si en el capítulo 3 de los términos de referencia o de las especificaciones técnicas señala el postor deberá presentar en su oferta el certificado tal, pero ese certificado que señala el capítulo 3 no ha sido consignado en el numeral 2.211 documentos para la admisión de la oferta, o no ha sido consignado en el numeral 3.2 requisitos de calificación, o en el capítulo 4 factores de evaluación, como señala esa nota, a mí no me lo pueden exigir, por más que en el capítulo 3 diga el postor deberá presentar. Y si el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones no admite mi oferta o descalifica mi oferta, porque yo no he presentado un documento que ellos han puesto en el capítulo 3, pero que no lo pusieron o en el numeral 2.211 o en el numeral 3.2 o en el capítulo 4, esa no admisión o descalificación es ilegal, porque para eso está esta nota bien clara acá que dice el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de estos documentos, ¿no? Respecto a los requisitos de calificación, también hay una nota importante que dice los requisitos de calificación que la entidad debe. O sea, cuando habla debe, nos está diciendo, oye, comité de selección, oye, proveedor, estos requisitos de calificación son obligatorios. Cuando habla de debe, son obligatorios. Pero más abajo dice, la entidad puede adoptar uno o más de los siguientes requisitos de calificación. O sea, tenemos requisitos de calificación que son obligatorios, ¿no? Y otros que la entidad, si desea, los puede utilizar o no también, ¿no? O sea, porque algunos me preguntan, en este proceso no están evaluando experiencia del postor. No es obligatorio, pues, porque no lo señala, ¿no? Y me dice, no puedo observar que no están pidiendo requisito de la experiencia del postor. De poder puedes, ¿no? Pero como esto señala, como es facultativo, la entidad puede decir, bueno, nosotros hemos considerado que no se requiere calificar la experiencia del postor, porque es facultativo. También hay una nota respecto a los factores de evaluación, igual, ¿no? El precio es obligatorio
Y también hay una relación de factores de evaluación que están en las bases estándar que señala adicionalmente se pueden consignar estos factores de evaluación. O sea, no todos los factores de evaluación que están en las bases estándar son obligatorios, ¿no? Ahí señala cuáles son obligatorios y cuáles son facultativos. Asimismo, en las bases estándar y las bases del procedimiento de selección al cual usted se va a presentar, tiene una relación de anexos, ¿no? O sea, con estos anexos, yo voy a elaborar mi oferta, porque en el numeral 2.211 de las bases del procedimiento de selección, ¿no? Ahí vamos a encontrar, ¿no? Anexo número 1 del postor, anexo número 2, declaración jurada del artículo 52, anexo número 3, declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, anexo número 4 del precio. Entonces, esos anexos, esos modelos están en las bases, que son los que me van a servir para elaborar mi oferta. Entonces, esto se hace más fácil, ¿no? Ahí están los modelos de documentos que me están pidiendo a mí para poder elaborar mi oferta, ¿no? Ahora, evidentemente luego me van a pedir los documentos para acreditar los requisitos de calificación, que también tienen que estar en mi oferta, los de evaluación también, ¿no? Y entre los anexos que que podemos encontrar y que deberíamos presentar, por ejemplo, está el anexo número 1, decía que es obligatorio, declaración jurada de datos del postor, el anexo número 2, declaración jurada del artículo 52, el anexo número 3, declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, el 4 del plazo, el 5, promesa de consorcio, el 6 del precio, el 7, declaración jurada de cumplimiento de las condiciones para la, ¿no? Y hay otros anexos, ¿no?, que van cambiando en función al tipo de procedimiento de selección, ¿no? Por eso que algunos están en rojo, los que están en negros pueden ser los que casi siempre están en todos los procesos, el tipo de proceso y objeto del proceso, pero algunos van a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, la solicitud de bonificación del 10% solamente es para MIPES, ¿no? Entonces, o para ciertos tipos de procesos, ¿no? Hasta 200.000 soles para caso de bienes y servicios y 900.000 soles para caso de obras. Entonces, en algunos procesos no va a estar este anexo. El de colindancia y el de MIPES también, ¿no? Son anexos facultativos, ¿no? Que los encontramos en las bases del procedimiento de selección al que nos vamos a presentar, que son los que nos van a permitir elaborar mi oferta, ¿no? Ahora, les decía yo también la semana pasada, ¿no?, que el artículo 72 del reglamento señala que cuando existe divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas, prevalece lo que está absuelto en el pliego de absolución de consultas u observaciones. Entonces, esto es importante al momento de elaborar las ofertas. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre, ¿no?, de elaborar la oferta con las bases integradas. Pero según esta nota, ¿no?, dice, oye, cuidado, ¿ah? Porque si el comité de selección no integró debidamente las bases, ¿no?, al momento de absorber las consultas, dijo, no solamente va a ser azul, también se va a aceptar rojo y verde, ¿no? Pero en las bases integradas no colocaron, además del azul, se aceptará rojo y verde, ¿no? Yo leo las bases integradas solamente y yo pienso que solamente puedo presentar azul y de repente mi producto es rojo, ¿no? El comité de selección no copió, no modificó sus bases integradas, indicando que también se iba a aceptar verde y azul, ¿no? Entonces, eso es un error. Entonces, lo que señala esto, oye, cuidado, si en las bases integradas no se modificó algo que se absolvió en el pliego de absolución de consultas y observaciones, prevalece esto, ¿no? Entonces, les decía yo, al elaborar mis ofertas, yo no solamente debo de guiarme por lo que digan mis bases integradas, sino también por lo que puede decir el pliego de absolución de consultas, porque, repito, podría ser que al momento de integrar las bases no se haya hecho alguna corrección o alguna modificación o alguna precisión, ¿no?, a las bases del procedimiento de selección. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tener cuidado, ¿no? Yo reviso, si tengo alguna duda, me voy al pliego de solución de consultas. O cuando se publican el pliego de solución de consultas y las bases integradas, yo tengo que verificar, ¿no?, que todo lo que está absuelto en el pliego de solución de consultas haya sido trasladado a las bases integradas. Entonces, si yo verifico que todo está bien, trabajo con las bases integradas, ¿no? Porque sé que no ha habido ninguna omisión, ningún error al momento de integrar.
¿no? Pero si yo, al hacer ese análisis entre el pliego de la solución de consultas y las bases integradas, veo que el comité de selección omitió hacer alguna modificación a las bases integradas, ¿no? Marco para tener en cuenta eso y al momento de elaborar mi oferta, tener en cuenta este artículo que señala que prevalece lo que está en el pliego de la solución de consulta. ¿Ok? Ahora, eh, esto, si bien es cierto, señala que prevalece lo que está en el pliego de solución de consultas y observaciones, si genera un perjuicio a algún postor, o sea, ya yo no tuve la diligencia y no me di cuenta que en el pliego de solución de consulta dijeron, oye, por si acaso, no es 100, me equivoqué, es 95. Y yo presenté 100, ¿no? Y 100 van a rechazar mi oferta. Si el comité de selección no modificó las bases y eso me ocasiona también un perjuicio, eso puede determinar la nulidad del procedimiento de selección porque ha ocasionado un perjuicio, ¿no? O sea, esto no es absoluto, ¿no? Sino esto es relativo, ¿no? Esta norma, si bien es cierto, dice prevalece lo que está en el periodo de solución de consultas, no quiere decir de que si a mí me descalifican porque no me di cuenta, ¿no? Ya quedó ahí, no, yo puedo pedir la nulidad del proceso porque me están ocasionando un perjuicio, ¿no? O sea, cuidado con eso también. Eh, Ahora, de acuerdo a lo que el Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado en varias resoluciones, ¿no? Hay algunas cosas que tenemos que considerar que son importantes. Por ejemplo, el tribunal ha señalado en varias oportunidades que la información que se consigna en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente, ¿no? O sea, yo no puedo poner una oferta ambigua o en duda, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo poner ofrezco un plazo aproximado de 20 días. Si yo digo aproximado de 20 días, no estoy dando una oferta clara, ¿no? Y ahí hay una duda, oye, aproximado puede ser 19, puede ser 21. Y si es 21 y el plazo máximo era 20, ¿no? Entonces la oferta tiene que ser descalificada porque bien clara se señala que la información debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, ¿no? Lo que le decía yo, si yo declaro que mi plazo de garantía, por ejemplo, es de dos años, no presento una declaración jurada, doy una garantía de 2 años, pero presento un catálogo y en ese catálogo dice que ese producto tiene una garantía de 1 año, hay una incongruencia, ¿no? Oye, tú estás declarando que ofreces 2 años de garantía, pero en tu catálogo dice que tu garantía es por 1 año. Eso se llama una contradicción, ¿no? Y eso va a determinar también que la oferta no sea admitida o sea descalificada. ¿Okay? Pues acá está bien claro, la información debe ser objetiva, clara, precisa y congruente. Además, debe ser concordante con las disposiciones contenidas en las bases integradas. Y acá les decía yo también en una oportunidad que tenemos que hacer un debido análisis, ¿no? De lo que señalan las bases, ¿no? Pensando un poco en que quien va a revisar la oferta tiene que entender la oferta, ¿no? Tiene que tener claridad de la oferta, ¿no? O sea, yo no puedo estar en suposiciones, no es que ustedes de repente entienden su oferta, pero deben de pensar que la va a revisar un tercero. Y muchas veces ese tercero no quiere que usted gane, ¿no? O sea, va a tratar de buscar maneras de no admitir su oferta o descalificar su oferta o de ponerle menos puntaje. Entonces, mi oferta tiene pues que tener una claridad tal, ¿no? O sea, lo que llamamos cerrar puertas, ¿no? No dejar una puerta o una ventana abierta para darle un motivo al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones para no admitir mi oferta o para descalificar mi oferta. Y la recomendación es ir un poco lo más pegado posible a la literalidad de las bases. Por ejemplo, si las bases dicen deberá acreditarse una experiencia como supervisor en mecánica eléctrica, ¿no? Y yo presento un certificado de mi trabajador, ¿no? Que estoy proponiendo y solamente dice ha trabajado como supervisor por 2 años, ¿no? Claro, yo sé que esa empresa se dedica a la mecánica eléctrica, ¿no? Pero yo no debo de suponer, ¿no? Que como yo digo supervisor y la empresa que ha extendido el certificado se dedica a la mecánica eléctrica, esa persona
ha ejecutado servicios de supervisor de mecánica eléctrica. Porque no lo dice el certificado dice solamente supervisor, y a mí me están pidiendo supervisor en mecánica eléctrica. Entonces mi certificado debe decir, se ha desempeñado como supervisor de mecánica eléctrica. Si yo pongo un certificado que dice solamente supervisor, ¿no? Estoy abriendo una puerta para el comité de selección o el órgano encargado de fundaciones descalifique mi oferta o no la admita. Porque ellos señalan, y el tribunal inclusive lo puede ratificar, ¿no? Que se está pidiendo supervisor en mecánica eléctrica y yo estoy presentando un certificado solamente como supervisor, ¿no? O sea, eso sobre todo en lo que es temas de personal o temas de la experiencia del postor en especialidad, ¿no? Que dicen, donde señalan cuál es la experiencia similar que se va a evaluar, ¿no? Yo tengo que cumplir con esa, tengo que revisar. La experiencia similar es esta, ¿no? Es blanco, rojo y azul. Yo no puedo presentar experiencia en especialidad en negro o en plomo, porque me están pidiendo blanco, azul y rojo solamente. ¿Entiendes? O sea, hay que tener cuidado con eso. Luego señala, de tal manera dice que se puede apreciar su real alcance e idoneidad para satisfacer lo que requiere la entidad. Lo contrario, o sea, si mi oferta no es clara, no es objetiva, no es congruente, la oferta puede ser desestimada, teniendo en cuenta que no es función del comité de selección ni del órgano encargado de interpretar el alcance de su oferta. Lo que decía yo, ustedes pueden entenderla. Ustedes cuando elaboran su oferta, ustedes la pueden entender, para ustedes está claro, pero cuando elaboramos una oferta, yo tengo que pensar que quien la va a revisar es un tercero, va a revisar otra persona y muchas veces, repito, esa persona va a querer descalificar su oferta o va a querer no admitirla. Entonces yo tengo que cerrar todas las puertas, ¿no? Tengo que limitar las posibilidades de que quien está revisando mi oferta diga no, no está clara, no la entiendo, yo he pedido blanco y tú has puesto blanco humo, ¿no? Y yo no acepto blanco humo porque yo he pedido blanco, ¿me entiendes? Luego también señala, el tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva responsabilidad del postor, de lo que decía yo, ¿no? Pongamos que yo presento un certificado y se hace una verificación y ese certificado tiene información inexacta o es un documento falso adulterado, yo no voy a decir, no, es que a mí me lo dio fulano de tal. No, señor, porque acá bien claro dice que la formulación de las ofertas, y también lo hemos leído más adelante, que está en un numeral de la sesión general, ¿no? De que yo me hago responsable por los documentos que estoy presentando en mi oferta. Cualquier defecto o deficiencia en la oferta tiene que ser asumida por el postor, ¿no? De tal manera que los demás competidores no se vean perjudicados por la falta de cuidado o diligencia del postor, ¿no? O sea, cuidado con eso, o sea, hay que tener cuidado de cómo elaboramos nuestra oferta. Entonces, la información inexacta, ¿no? El tribunal la define como el documento que no es concordante, el contenido de un documento que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la información, ¿no? Si yo presento un certificado de trabajo que dice que mi profesional ha trabajado por 9 meses, pero le consultan a la empresa que emite el certificado y dice, no, él no ha trabajado 9 meses, él trabajó solamente 2 meses, ¿no? Entonces, eso es información inexacta, ¿no? O sea, el certificado dice 9 meses, pero en realidad ha trabajado solamente 6 meses, ¿no? Eso es inexacto, que determina la no admisión de la oferta o la descalificación de la oferta y el inicio de procedimiento sancionador por presentación de información inexacta. El documento falso es aquel que ha sido adulterado, ¿no? Cuando le consultan al emisor, dice, no, yo no he emitido ese documento o yo lo he emitido en estas condiciones y sin embargo ha sido modificado, ha sido adulterado. Entonces, en ese caso, se conoce como un documento falso que determina también la descalificación o la no admisión de la oferta y el inicio del procedimiento sancionador por presentación de documentos falsos y aparte, ¿no? En estos dos casos, denuncia penal, en este caso, delito contra la función jurisdiccional y en este caso, delito contra la fe pública. Sin embargo, la información incongruente
es cuando en mi oferta, ¿no?, existen documentos que se contradicen, ¿no? Por ejemplo, lo que decía yo, ¿no? En un lado ofrezco 2 años y mi folleto dice 1 año de garantía. Entonces, esa es una contradicción o incongruencia en mi oferta. No es información inexacta ni documento falso, no implica el inicio de un procedimiento sancionador ni denuncia penal, pero sí determina, ¿no?, la no admisión o la descalificación de la oferta porque es una propuesta incierta, que no está clara, no se sabe realmente qué estás ofreciendo. Estás ofreciendo 2 meses de 2 años de garantía o solamente 1 año de garantía, ¿no? Eso determina, repito, la no admisión de las ofertas. Recomendaciones: revise las instrucciones, notas y advertencia de las bases, ¿no? En la base del procedimiento de selección hay instrucciones, hay notas y advertencias como las que hemos visto, ¿no? La oferta tiene que ir foliada, no se acepta el pegado, hay partes donde dice esto puede ser utilizado, esto debe ser utilizado, ¿no? O sea, para tener claridad de cómo voy a elaborar mi oferta. Identifique y revise con detenimiento la documentación que debe presentar para que la oferta sea admitida, para que la oferta sea evaluada y para que la oferta sea calificada. Numeral 2.211 de la sesión específica, numeral el capítulo 4 de la sesión específica y numeral 3.2 del capítulo 3 de la sesión específica. Elabore una lista de cotejos, ¿no?, un checklist, para ir cotejando ahí. Ahí les estamos dejando un modelo de checklist que lo vamos a mostrar ahora en un momento. Los que nos están siguiendo por GoToWebinar en la plataforma donde dice documentos 5 de 5, desde allí pueden descargar un Excel donde tienen un checklist. Ordene su oferta conforme a lo requerido en las bases, ¿no? O sea, en las bases, si vamos avanzando en las bases, en el capítulo 2, 2.211, documentos para la admisión de la oferta. En el capítulo 3, 3.2, calificación de la oferta. Y en el capítulo 4, factores de evaluación. Entonces, pongamos nuestra oferta en ese mismo orden, ¿no? Igual, ¿no? En el numeral 2.211 hay primer documento A, B, C, D, ¿no? Declaración jurada del postor número 1, el anexo número 1, el anexo número 2, declaración jurada, en ese mismo orden también. O sea, respetemos el orden establecido en las bases, ¿no? Para que sea más fácil que quien está revisando la oferta encuentre los documentos. Utilice carátulas o separadores, ¿no? Un separador para que el comité de selección o el que está evaluando su oferta sepa dónde comienza, ¿no?, una parte de un documento y dónde termina. O de repente estoy presentando 5 contratos. Entonces presento una carátula donde diga contrato número tal, ¿no?, con tal empresa. Y luego otro contrato número tal, con tal empresa. Para que uno sepa dónde comienza y dónde terminan los documentos, ¿no? Porque a veces no les ponen separadores y uno no sabe, pues, en qué parte comienza un contrato, en qué parte termina, ¿no? Y a veces uno pone primero el contrato y después la conformidad. Y en el siguiente grupo pone primero la conformidad y después el contrato, ¿no? Entonces, si yo pongo separadores, ya sé que ese grupo de documentos pertenecen a una sola experiencia, ¿no? Y el siguiente grupo a otra experiencia. Utilice carátulas y separadores. Incluya un índice, ¿no? El índice no es obligatorio, pero lo pueden incluir. Si voy a presentar comprobantes de pago, ¿no? Les decía yo que yo tengo que acreditar la cancelación de ese comprobante de pago. Si presento un comprobante de pago, por ejemplo, por 200,000 soles, ¿no? Y presento un depósito en el banco, ¿no? Para acreditar la cancelación de ese documento y ha habido una detracción, adjunto el estado bancario más la detracción, de tal manera que la suma del depósito en el banco más la detracción, ¿no?, den el total del monto facturado. Mi comprobante de pago es por 200,000 soles, ¿no? 190,000 del depósito y 10,000 soles de la detracción. Suma total 200,000. Y si es posible, presento un cuadrito explicativo, un cuadro donde estoy explicando, ¿no? Este comprobante de pago se canceló de esta manera, con fecha tal, banco tal, depósito tanto. Acá está, y lo resalto en mi estado bancario. Detracción, banco tal, de fecha tal, tanto. Suma total, 200,000 soles, igual al monto facturado. O sea, tenemos que darle facilidad a la persona que está evaluando nuestras ofertas para poderla entender, para que no haya duda, porque luego si yo no preciso eso, ellos van a decir, no, descalificado.
no encontré el voucher, no encontré el documento que acredita la cancelación. Entonces, por más que esté, de repente sí está en su oferta, ¿no? Pero lo van a descalificar a usted, porque usted ha presentado una oferta que no se entiende, pues si está abriendo puertas o ventanas, como le decía yo, para que la oferta sea descalificada. ¿Y qué va a tener que hacer? Va a tener que impugnar. Claro, lo más probable es que gane la impugnación, pero ya se perdió tiempo, pues perdió tiempo y perdió plata, porque la impugnación le va a costar garantía para impugnar y los honorarios que le pueda cobrar un asesor, ¿no? Para que le lleve la apelación, ¿no? Entonces, presentemos ofertas claras, entendibles, démosle facilidad a la persona que va a evaluar mi oferta para que la entienda. Repito, ustedes la pueden entender, pero yo tengo que ponerme en los zapatos de quién va a revisar mi oferta, ¿no? Darle claridad a mi oferta, separadores, un cuadro explicativo, esta factura, cómo se canceló, ¿no? Se pagó con este extracto bancario tal, con esta declaración tal, hubo de repente retención de la garantía, ¿no? En esa factura de repente me retuvieron el 10% de garantía, ¿no? Porque soy pyme, entonces tengo que explicarlo para que se entienda cómo se ha cancelado ese documento. No presente documentos que no han sido solicitados. O sea, a veces, por ejemplo, yo tenía un cliente que siempre quería presentar sus lineamientos, ¿no? Ellos tienen políticas en su empresa, entonces incluye los lineamientos, incluye las políticas, ¿no? Yo decía no, no los presenten, ¿no? ¿Y por qué decía yo que no? Porque muchas veces en esas políticas o en esos lineamientos puede haber una contradicción respecto a mi oferta o respecto a lo que se piden en las bases, ¿no? De repente en esos lineamientos pueden decir el horario de atención será solamente de lunes a viernes. Eso dice mis lineamientos. Y las bases dicen que tiene que atenderse de lunes a sábado. Entonces yo declaro que sí voy a cumplir y presento unos lineamientos donde dice solamente vamos a atenderte de lunes a viernes. Entonces hay una contradicción, pues porque las bases dicen que tienes que atenderme de lunes a sábado. Y por presentar los lineamientos que no eran obligatorios, eso va a determinar que mi oferta sea descalificada porque presenté más documentos de lo que me están pidiendo. Al momento de elaborar las ofertas tenemos que tener cuidado con los plazos, ¿no? Una adjudicación simplificada, sabemos que los plazos son cortos, ¿no? 2 días para las consultas y observaciones, ¿no? 2 días para resolverlas, y luego de ahí máximo 3 días para presentar las ofertas. O sea, son plazos muy cortos, entonces tenemos que tener cuidado. Un concurso público demora un poco más, ¿no? Son 10 días para las consultas, 5 días para resolver y luego 7 días para presentar las ofertas, como mínimo, ¿no? Ahí tenemos más plazo. Pero no esperemos a última hora, ¿no? Para ir consiguiendo los documentos que tenemos que presentar en nuestra oferta, ¿no? Porque podría, pues, al final de repente eso ser perjudicial. Revise varias veces y por distintas personas los documentos de su oferta, ¿no? A veces la revisa solamente una persona, pero se le pasó algo, ¿no? Es mejor que otras personas revisen esa oferta y de ser el caso que contraten a un especialista que revise las ofertas. Por ejemplo, nuestros clientes que han contratado el servicio Licita Fácil, ¿no? Nosotros revisamos sus ofertas. O sea, antes de que la oferta haya que presentarse, ¿no? Ya estamos coordinando con ellos. Ellos nos envían este documento, ¿qué te parece? Está bien, modifícalo, cámbialo. Y antes de que presenten las ofertas, nos envían su oferta, ¿no? Y revisamos, ¿no? Mira, cambia esto, modifica esto debes hacerlo así, corrige esto, para que esa oferta pues no tenga problemas. Nosotros nos convertimos en el filtro. Y nuestro trabajo es tratar de descalificar esa oferta o de que no sea admitida, ¿no? O sea, buscamos la forma, ¿no? De que esa oferta esté bien pulida para que cuando llegue a la entidad pública, pues no tenga problemas. Revise varias veces las ofertas, solicite el apoyo de profesionales y de especialistas. Antes de eso, de irnos a esa parte, este es un modelo de oferta, por ejemplo, desde el año 2016, la carátula principal, un índice, separadores, separador del anexo número 1, ¿no? Y en el orden que están en las bases, ¿no? En las bases está el numeral 2.211, ¿no? El anexo número 1, en el mismo orden de las bases, ¿no? Entonces, es del 2016, por eso que acá es así, porque este era en consorcio, ¿no? Ahora se presenta un solo anexo, ¿no? Pero bueno, para que tengan una idea, es una oferta pasada. La carátula del anexo número 2, carátula del anexo número 3, carátula de una declaración jurada que nos pedían acá en ese proceso, y así se dan cuenta, es una carátula, ¿no? Para que se pueda entender el orden de mi oferta y dónde comienzan
¿no? Los documentos que me están pidiendo, ¿no? Como les decía yo, de repente los contratos, ¿no? ¿Dónde comienza un contrato? ¿Dónde un contrato puede tener 20 páginas, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza y dónde termina? Para que se pueda entender esa oferta, ¿no? Ese es un modelo. Y luego teníamos, les estamos dejando también, acá está el checklist. Un checklist, un modelo de checklist, ¿no? Documentos para la admisión de la oferta. ¿Qué documentos me piden en este proceso para la admisión de la oferta? ¿Qué documentos me piden para acreditar los requisitos de calificación? ¿Qué documentos me piden para la evaluación de las ofertas? ¿Se dan cuenta? O sea, con esto yo voy controlando, ¿no? Los documentos que van a ir en mi oferta, en qué página de las bases está, para si tengo una duda, irme a las bases y buscarla. ¿Alguna observación? Bueno, acá la vigencia de poderes, ya saben que ahora no se pide antigüedad a la vigencia de poderes, pero igual yo estoy recomendando que la presente porque hay algunos que siguen descalificando cuando es más de 30 días, a pesar de que ya no se pide antigüedad. Algunas notas o precisiones acá en observaciones. ¿Quién es el responsable de entregarme este documento para elaborar la oferta y cuándo debe entregarlo, ¿no? Y los checklists, ¿no? Presentó, no presentó, acá alguna anotación, ¿no? Hay que cambiar algo, modificar algo. Entonces, con esto yo voy controlando los documentos que tienen que ir en mi oferta, que es copiar pues lo que piden las bases de cada sección, ¿no? De esta manera voy controlando. Y también les dejé la semana pasada, y acá hay otro, este es diferente al de la semana pasada, por ejemplo, un checklist respecto a los documentos para la suscripción del contrato, ¿no? Acá piden bastantes documentos para la suscripción del contrato, también estamos dejando eso. Muy bien, regresamos. Y este es el modelo de certificado que emite GoToWebinar, que van a recibir los que nos han seguido por esta plataforma, la plataforma de GoToWebinar, y los que deseen el certificado que emitimos nosotros, que es opcional, ¿no? Tiene un costo de 20 soles, el que quiera un certificado por 4 horas lectivas, mañana les llega un correo de cómo solicitarlo, o puede ser un certificado a los que están participando en los 12 webinars principales, los 12 temas principales, por 48 horas lectivas, o aquel que quiera seguir más temas, ¿no? Los 12 temas principales, y aparte por lo menos 6 complementarios y desarrolla los casos que le vamos a enviar, es un certificado por 120 horas lectivas, ¿no? O sea, son certificaciones opcionales que puedan solicitar ustedes. Información del servicio Licita Fácil, que les decía yo, que es un sistema, un servicio de asesoría integral en todas las fases de la contratación, que parte del servicio, ¿no? Incluye la asesoría en la elaboración de las ofertas, ¿no? Y en la revisión de los documentos antes de que se presenten, ¿no? También eso incluye el servicio, que es por un pago fijo mensual, ¿no? Independientemente del número de procesos a que se presente un cliente. Si un cliente se presenta en un mes a 5 procesos, igual, estamos con él los 5 procesos, en el siguiente mes de repente se presenta solamente a 2, igual, pero cobramos una tarifa plana, ¿no? Un monto fijo mensual, independientemente del número de procesos y en todas las fases del procedimiento de selección, ¿no? Perdón, el procedimiento de contratación, la fase de datos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. En pantalla, la página web de compras estatales, donde publicamos todos los días noticias, opiniones, artículos, ¿no? Relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. La información de Licita Fácil, el servicio que les hablaba yo, de asesoría integral, en esta web, licitafacil.p, /webinar, las semanas publicamos la información de nuestros seminarios. En la noche se cambia, los jueves en la noche se cambia con el tema de la siguiente semana, que es admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Mi correo personal, si alguien desea escribirme o comunicarse conmigo, el correo de denuncias, si es que alguien conoce de alguna irregularidad en un proceso, nos la envía para poder analizar y, de ser el caso, publicarla en nuestro portal. Y mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse conmigo para alguna consulta. Y al final, los accesos a las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube. Les decía yo que en este canal de YouTube están los videos de todos nuestros seminarios. En la cuenta de SlideShare, acá en esta dirección, están todas las diapositivas también, si es que alguien desea acceder a las diapositivas. Con eso, le doy las gracias a los que nos están siguiendo por Facebook y YouTube.
¿no? Los invitamos a seguirnos en la plataforma de GoToWebinar, a que se registren la próxima semana en la plataforma de GoToWebinar para que puedan formular preguntas, acceder al material complementario y al certificado digital. Gracias a los que nos han seguido por Facebook y YouTube y nos vemos la próxima semana con ellos. Nos quedamos con los que están en la plataforma de GoToWebinar para la sesión de preguntas. Muy bien, amigos, les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos la próxima semana, jueves de 6 a 7:30, en el tema que es admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. Que tengan un buen fin de semana.